Bien, ¿cómo están? Qué gusto. Hoy día vamos a hablar sobre la supervivencia animal. Hoy día vamos a hablar, jóvenes, sobre los animales extintos y sobre los animales en peligro de extinción. En peligro de extinción. Ahí tenemos el tema. Supervivencia animal. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Supervivencia animal. A la supervivencia animal también conócele como deterioro de la biodiversidad en el Perú. No vamos a hablar pues de otro país. Nos interesa el Perú. ¿Es hablar sobre qué? Sobre los animales extintos, animales en peligro de extinción, animales en situación rara y animales en situación indeterminada. Animal extinto. El único animal extinto aquí en el Perú es un mamífero roedor, conocida como la chinchilla de cola larga. Nombre científico, chinchilla lanígera. ¿Por qué, profe? Se ha extinguido. ¿Será por su carne? No, por su piel, que es muy cotizada. Pero datos actuales ahora mencionan lo siguiente, que la chinchilla es considerado como un animal recuperado, como un animal recuperado. ¿Está bien? ¿Qué más? Pasemos a los animales por acá, en peligro de extinción. Pasemos a los animales en peligro de extinción. ¿De acuerdo? ¿Qué incluye? Incluye a los animales en vías de extinción y a los animales en situación vulnerable. ¿Cuál es la diferencia? Que si el gobierno peruano no protege a los animales en vías de extinción, de frente van a pasar a la condición de extintos. ¿Qué ejemplos tenemos? Un anfibio pertenece al grupo de los anuros. Se le llama la rana del Titicaca. Nombre científico, el Telmatobius culeus. ¿Por qué se está extinguiendo? ¿Por qué está en vías de extinción? Por su carne. Dice que la carne de este anfibio tiene propiedades afrodisíacas para el hombre. Por ahí le dicen el Viagra andino. Un ejemplo de reptil que pertenece al grupo Crocodilia, también llamados hidrosaurios, le gusta el agua. Es el único cocodrilo americano. Se llama el cocodrilo de Tumbes. Como tiene un hocico largo, también se le llama el cocodrilo narigudo. Cocodrilo narigudo. ¿Qué más? Vamos con las aves. Hay un ejemplo de ave que no le he puesto en la PPT.
Es la parihuana, también llamado el flamenco andino, también llamado flamenco andino, ¿de acuerdo? Flamenco andino. Es el ave que se soñó San Martín. Con su plumaje rojo y blanco, sacó pues los colores para la bandera peruana. Tenemos un ejemplo, otro ejemplo de ave, la pava aliblanca, que una vez San Marcos lo preguntó, cuyo nombre científico es Penélope albipennis. Lo encontramos en el bosque seco de la costa norte del Perú, Piura, Lambayeque. Otro ejemplo de ave. Es un ave cuyas alas están adaptadas para nadar. Nos referimos al pingüino de Humboldt. ¿De acuerdo? Pingüino de Humboldt. Este pingüino, ¿por qué está en vía de extinción? Por muchos fenómenos naturales. Una de ellas producto de la corriente del Niño. Más aves. Tenemos a una ave corredora. A las aves corredoras se le llaman rátidas. Se le conoce como el ñandú andino. Como es bajo de estatura, también le dicen ñandú petizo, ñandú de Darwin, o simplemente llámale suri. No me la confundas con el suri gusano. Este ñandú andino, este suri, es considerado como el ave sagrada de los incas. Vamos con los mamíferos. Tenemos un ejemplo de auquénido, de camélido, se llama el guanaco, se encuentra en estado salvaje, porque la forma domesticada del guanaco por el ser humano se le conoce como la llama. Pero acá estamos hablando del guanaco, cuyo nombre científico es Lama guanicoe. La cría de este guanaco se llama el chulengo. Es de todos los auquénidos el más escaso y es el único auquénido capaz, si lo molestas o mirarlo, de escupirte en la cara, botando su saliva de color verde porque es lo que come, lo que mastica, las hierbas, ¿no? ¿Está bien? Más ejemplos de mamíferos en vías de extinción. Tenemos al ciervo andino, de altura 80 centímetros, es pequeño, de hocico negro, también conocido con el nombre de taruca. Hay por si acaso el nombre científico de la taruca, Hippocamelus anticensis. Otro ciervo, el ciervo de los pantanos. Es grande, pasa a los 2 metros de altura. Por eso que también le dicen el ciervo gigante de los pantanos. Diferencia con la taruca, el color de su hocico. Taruca negro, ciervo de los pantanos negro y blanco, que va hasta su cuello. ¿De acuerdo? El pelaje. Ahora viene otro mamífero, ungulado porque tiene pezuña. Se le conoce como el tapir andino, también llamado pinchaque, sachabaca, gran bestia, tiene varios nombres, ¿de acuerdo? El tapir andino. Ahora viene un mamífero carnívoro terrestre,
que vive en el Amazonas, cerca a los ríos, pero es carnívoro terrestre. ¿Pertenece a qué grupo de carnívoros terrestres? A los mustélidos. Nos estamos refiriendo a la nutria del noroeste. Antes de proseguir, profesor, ¿qué significa fisípedos? Sinónimo de carnívoros terrestres. ¿Qué tipo de carnívoro terrestre? Mustélido. Se llama la nutria del noroeste. Es de tamaño pequeño. Por eso que también le dicen lobito de río. Si quieres más sinónimos, ahí lo tienes. Ahora, al decir gato marino, no alucines, ¿no? ¿Es una variedad de gato o es un perro raro? No. Nutria del noroeste. Otra nutria. Otro mustélido. Otro carnívoro terrestre. Se llama la nutria gigante. Como es más grande, pues también llámale lobo de río o nutria gigante. Otro mamífero en vías de extinción. Es un carnívoro acuático. Come peces. A los carnívoros acuáticos llámale pinnípedos. A los terrestres fisípedos. Se llama el lobo fino de mar, también llamado lobo marino de 2 pelos. ¿Qué diferencia hay con las nutrias? Mira sus extremidades, transformadas en aletas para el nado, en paletas, no aletas, para el nado. ¿Está bien? Seguimos con mamíferos. También es carnívoro. Pertenece al grupo de los cánidos. Es el lobo de crin, que en realidad, si tú miras la imagen, no es un lobo, es un zorro de pelaje rojo y patas largas, el lobo de crin. Este lobo de crin abunda en Madre de Dios, en un lugar, en un santuario nacional conocido como Pampa de Het. Pampa de Het. Otro mamífero carnívoro pertenece al grupo de los úrsidos, considerado como el único oso sudamericano. Se llama el oso de anteojos. Como es importante este oso, acá sí hay que recordar su nombre científico, el Tremarctos ornatus. Tremarctos ornatus. También hay monos en vías de extinción. Tienes al maquisapa. Como tiene extremidades muy largas, como las de una araña, pues también se le llama el mono araña. Luego viene el mono choro, cola amarilla. Mono choro, cola amarilla. Finalmente falta un último mono. Se llama el mono coto de Tumbes. Siempre se la pasa gritando. Por eso que le dicen también el mono aullador. ¿Te parece si repasamos qué estamos viendo? Animales en vías de extinción. ¿Qué pasa si el gobierno peruano no los protege? Se convierten en animales extintos, tienden a desaparecer. ¿Cómo se llama el anfibio?
Rana del Titicaca. ¿Cómo se llama el reptil? Cocodrilo de Tumbes. ¿Cómo se llaman las aves? La parihuana, también llamado flamenco andino. Recuerda el sueño de San Martín. La pava aliblanca, que abunda en el bosque seco del norte peruano. El pingüino de Humboldt. El fenómeno del niño está acabando con este pingüino. El ñandú petizo, ave sagrada de los incas, también llamado suri o ñandú enano. Vamos con mamíferos. El guanaco, de todos los auquénidos, es el más escaso. Vamos con los ciervos. Es pequeño. La taruca, también llamado ciervo andino. Un ciervo grande de los pantanos. Pasa los 2 metros de altura. Seguimos con mamíferos. El tapir andino. Tapir andino, la gran bestia. ¿De acuerdo? El pinchaque. ¿Está bien? Vamos con la nutria del noroeste. ¿Por qué son fisípedos? Porque son carnívoros terrestres, pero que viven en el Amazonas, cerca a los ríos. ¿De acuerdo? Como es pequeño, llámale lobito de río. En cambio, hay una nutria grande, conocido como la nutria gigante, también llamado lobo de río. Esos son carnívoros terrestres que viven cerca a los ríos de la Amazonía. Ahora, hay carnívoros que ya no son terrestres, son acuáticos, pero para descansar pues también utilizan alguna superficie dura. Tenemos al lobo fino de mar, también llamado lobo marino de 2 pelos. Tenemos a un cánido, el lobo de crin, que en realidad no es un lobo, es un zorro de pelaje rojo y patas largas. Tenemos al único oso sudamericano, el oso de anteojos. Nombre científico, Tremarctos ornatus. Tremarctos ornatus. Vamos con los monos. Tienes al maquizapa, también llamado mono araña. Presenta extremidades muy largas, patas y brazos. Tienes al mono choro, cola amarilla. Y tienes al mono coto de Tumbes, también llamado el mono aullador. ¿Qué hemos visto? Los animales en vías de extinción. En vías de extinción. Ahora, ¿qué vamos a ver? Animales en situación vulnerable. Profe, me mareas. De nuevo, por acá. Si tú postulas a San Marcos, te van a preguntar animales extintos, que ya lo conoces, y animales en peligro de extinción. Hay 2 grupos de animales en peligro de extinción. Animales en vías de extinción y animales en situación vulnerable. Y hemos visto los animales en vías de extinción. Si el gobierno peruano no los protege, de frente pasan a la condición de extintos.
Animales en situación vulnerable, es lo que toca. También pertenece al grupo de los animales en peligro de extinción. ¿Por qué se caracterizan los animales en situación vulnerable? Porque si el gobierno peruano no los protege, van a pasar a la condición de animales en vías de extinción. ¿Cuál de los dos grupos corren grave riesgo de desaparecer? ¿Vías de extinción o situación vulnerable? Muy bien, vías de extinción. ¿Qué comprende los animales en situación vulnerable? ¿Qué ejemplos tenemos? A un ejemplo de invertebrado, de molusco, que pertenece al grupo de los bivalvos, pariente del choro. Nos referimos a la concha de abanico. No me digas que nunca te has comido tu ceviche de concha de abanicos. Es bien rico. Ceviche de mariscos, ¿no? Concha de abanico. Pero si estás acostumbrado a comer muchos mariscos, con el tiempo podemos adquirir una enfermedad, la enfermedad de los reyes. Enfermedad de los reyes. Esta enfermedad se le conoce también como la gota. No vamos a poder ni caminar por un acúmulo excesivo de un líquido que protege las articulaciones. Se llama el líquido sinovial. Segundo ejemplo, son peces. Pertenecen al grupo de los osteícties, peces óseos. Su esqueleto es puro hueso. Nos referimos a la anchoveta, cuyo nombre científico es el Engraulis ringens. Tú me preguntarás, ¿no que este pez abunda en nuestro mar peruano? Sí, pero ya se le está considerando en situación vulnerable. Pregunta de examen, San Marcos, el año pasado. Anfibios en situación vulnerable no hay. Vamos con los reptiles. Ahí tienes dos ejemplos de tortugas terrestres. La charapa arrau, no arrúa, arrau, también llamado tortuga cuello de serpiente, porque su cuello es tan largo que cuando se quiere proteger de sus enemigos, todo ese cuello más la cabeza no ingresan a su caparazón. Solamente tiene que ponerse de costado, de al lado. Otra tortuga terrestre es bien pequeña, es la taricaya. Taricaya. Seguimos con reptiles, seguimos con tortugas. Recuerda que las tortugas pertenecen al grupo de los quelonios, al grupo de los quelonios, también llamado testudines, testudines. Ahí tenemos tortugas acuáticas, la tortuga verde y la tortuga carey. Seguimos con reptiles, pero ya no son tortugas, son ofidios. Es un ejemplo de serpiente. Mantona, también llamado boa constrictor. Es una serpiente no venenosa. ¿Y de qué manera ataca a sus presas? Apretándola, estrujándola. Vamos con ejemplos de aves. Vamos con ejemplos de aves. Tenemos al ave nacional del Perú,
el gallito de las rocas, también llamado tunqui, también llamado tunqui, ¿de acuerdo? También llamado tunqui, el gallito de las rocas. Hay una palabra en inglés que se llama stop record, eso, ok. Nada más, sigamos. Otro ejemplo de ave en situación vulnerable. El cóndor andino. Es el ave nacional de Chile. Ahora que tenemos muchos amigos venezolanos, ¿cómo se llama el ave nacional de Venezuela? Pero no está considerado en situación vulnerable. Es un ave pequeña. Se llama el turpial. Turpial. Ave pequeña. El turpial. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos ahora con aves que si tú lo miras parecen patos, parecen patitos. Son los famosos zambullidores. Tienes al zambullidor de Junín, mira el color de su pelaje. Ahora mira el zambullidor del Titicaca. Mira al zambullidor del Titicaca. Ahí está. El zambullidor de Junín tiene un plumaje más oscuro con respecto al del Titicaca. Ahora vamos con las aves guaneras. Tienes al pelícano peruano, tienes al piquero peruano, también llamado alcatraz, al zarcillo peruano, al guanay peruano, también llamado cormorán. Por culpa de este guanay, del guano de este guanay, fue uno de los motivos para que existiese la guerra de Perú y Chile en el año de 1879. Por eso que también le dicen la guerra del guano, ¿no? Del guano y del salitre. Pasemos ahora a los mamíferos. Empezamos con un auquénido también silvestre, salvaje, es la vicuña, cuyo nombre científico es Vicuña vicuña. La forma domesticada por el hombre de la vicuña es la alpaca. Aquí hacemos un alto. No te confundas. ¿Cómo se llama el auquénido? ¿De acuerdo? Considerado como animal en vías de extinción. Tú respondes el guanaco. ¿Cómo se llama el auquénido considerado en situación vulnerable? Tú respondes la vicuña. Vicuña. Seguimos con mamíferos. Pertenecen al grupo de los edentados. ¿Qué son edentados? Son mamíferos cubierta por garras, ¿sí? Son mamíferos que no tienen dientes y si tienen solamente los de al fondo, llamados molares, y todos sus ejemplos son propios de América, son propios de América. Tienes, por ejemplo, de edentados al perezoso, pero ¿por qué no lo has puesto su imagen? Porque no está considerado en situación vulnerable, pero los que sí están considerados es el oso hormiguero y es el armadillo gigante.
también llamado tatú. Tatú. Más ejemplos de mamíferos en situación vulnerable. Tenemos al lobo chusco de mar. También es un pinnípedo. Acuérdate que pinnípedo significa carnívoro acuático. Lobo chusco de mar, conocido como el lobo de un pelo. Otra vez, nos detenemos un rato. Hay lobo fino o de 2 pelos y hay lobo chusco o de un pelo. El lobo fino de mar o lobo de 2 pelos está considerado como animal ¿en qué? En vías de extinción. Están a punto de desaparecer. En cambio, el lobo chusco de mar, ¿de acuerdo? O lobo de un pelo, está considerado como un animal en situación vulnerable. Hay un ejemplo de mamífero carnívoro, un félido, que también San Marcos una vez lo preguntó. Nos referimos al jaguar, también llamado otorongo. Nombre científico, Panthera onca. Panthera onca. Vamos con los monos. Tenemos al mono machín. Acuérdate de la serie Pataclown. Ese actor actúa de mono machín. Y tenemos al mono más pequeño. Siendo adulto, tiene el tamaño más pequeño que tu mano. Se llama el mono tití, también llamado mono frailecillo, mono leoncillo. Tiene la cara de un león. Mono leoncillo o el mono tití. Repasemos. Los animales en situación vulnerable. ¿Cómo se llama el invertebrado? El molusco, concha de abanico. ¿Cómo se llama el pez? Anchoveta. ¿Cómo se llama los reptiles, las tortugas? Si son terrestres, tortuga rau, caricaya. Si son acuáticos, tortuga verde, tortuga carey. Otro reptil, pero es una serpiente. La boa constrictor, también llamado mantona. Vamos con las aves. El ave nacional del Perú, tunqui, también llamado gallito de las rocas. Nombre científico, rupícola peruviana. El ave nacional de Chile, cóndor andino. Nombre científico, el Vultur gryphus, PH pronúncialo como F. Vultur gryphus. Luego viene el zambullidor de Junín, zambullidor del Titicaca. Ahora vienen las aves guaneras, el pelícano peruano, el piquero peruano, también llamado alcatraz, zarcillo peruano, guanay o cormorán, conflicto con Chile. Ahora vienen los mamíferos en situación vulnerable. ¿Cómo se llama el auquénido? Vicuña. Está en situación vulnerable. En cambio, el guanaco en vías de extinción.
el oso hormiguero, el armadillo gigante. Tenemos un pinnípedo llamado el lobo chusco de mar o lobo de un pelo. No la confundas con el lobo fino de mar o lobo de dos pelos, que está considerado en vías de extinción. Este lobo chusco en situación vulnerable. ¿Qué felino? San Marcos lo preguntó. Jaguar, también llamado otorongo. ¿Qué monos? Machín y el mono pequeño de bolsillo, llamado el mono tití. Entonces, por acá hemos visto los dos grupos de animales en peligro de extinción. Son animales en vías de extinción y animales en situación vulnerable. Pero si te das cuenta, también hay animales en situación rara y en situación indeterminada. Cuando hablamos sobre los animales en situación rara, su explotación de ellos que provoca que pasen a la condición de animales en situación vulnerable. Son poblaciones escasas, sinónimo endémicas. ¿Qué ejemplo tenemos? A una variedad de tortuga acuática que hay en el Amazonas, llamado el cupizo. A un ejemplo también de reptil, pero no es tortuga, es una serpiente conocida como la anaconda, que también es constrictora. Acuérdate que en mitología a esa anaconda se le llama Yakumama. Yakumama. Tenemos a aves como el pájaro carpintero, el ostrero, el picaflor admirable. Tenemos a un roedor, mamífero roedor, llamado el pacaraná. Tenemos a otro mamífero carnívoro, el mapache, también llamado el oso lavador. Finalmente, faltarían los animales en situación indeterminada. Son animales que están en aparente peligro. Ahora, ¿qué significa aparente? Es que estos animales, en la actualidad, su situación se desconoce, si están bien o están mal. Por lo tanto, requieren de protección. Por ejemplo, hay un anfibio llamada la rana cornuda. Hay reptiles, ejemplo tortuga, llamada matamata, también es acuática. Tenemos a aves, como el loro de lomo fino, el aguilucho, el pato cordillerano. Tenemos a mamíferos, como el venado cenizo, el zorro de orejas cortas, otro mamífero carnívoro llamado el hurón, con H, tilde en la O, el hurón. De repente en San Marcos te preguntan, ya está, eres un experto con respecto a la situación vulnerable en los animales. ¿Y qué pasa si te preguntan en el examen de admisión? ¿Y qué hay con las plantas?
en peligro de extinción. Acuérdate que en animales en peligro de extinción comprende vías de extinción y situación vulnerable. En plantas solamente utilizas el término en peligro de extinción. En el norte del Perú hay muchos árboles, siendo el más conocido el algarrobo. Sus troncos sirven para poder confeccionar el leño, el carbón, ¿de acuerdo? El carbono. Luego tenemos aquí en Lima tenemos a una planta llamada cantuta, cuya flor es la nacional del Perú, la flor de la cantuta. Imagínate que te pregunten en el examen, ¿cuál es el nombre científico de la cantuta? Tú respondes, Cantua buxifolia. Cantua buxifolia. En la sierra del Perú. Hay una planta que pertenece al grupo de las monocotiledóneas. Se le llama con Y, con P, la puya de Raimondi, también llamado titanca. Titanca. Un dato interesante de esta planta es que posee las inflorescencias más grandes del mundo. ¿Qué significa inflorescencia? Agrupación de flores. Seguimos en la sierra. Tenemos a la quina, también llamado cascarilla. Es el árbol que representa el escudo peruano. Te puede venir el nombre científico de la quina, Cinchona officinalis. Cura una enfermedad llamada el paludismo. Recuerda que el paludismo es una enfermedad producida por un protozoario llamado el Plasmodium, pero transmitida por un insecto, por un vector biológico, porque chupa sangre, el zancudo hembra Anófeles. Seguimos en la sierra del Perú. Una cosa es quina, que ya te lo dije. Otra cosa es quinoa, cuya semilla lo consumes en el desayuno. Otra planta es el quinoal, quinoal con L. Y otra planta es el quichuar, con QSHU, quichuar, considerado como un árbol relicto. ¿Qué significa relicto? Significa antiguo. Es el árbol sagrado de los incas, árbol sagrado de los incas. En la selva peruana hay un árbol, hay una planta llamada lechecaspi, de cuyo látex, esa sustancia blanquecina pegajosa, se elaboran los chiclets. En la selva peruana hay un árbol conocido como el huito con H. Si la mujer come el fruto de ese árbol, no va a salir embarazada. Es una planta cuyo fruto es anticonceptivo. En Madre de Dios hay un árbol tropical de gran altura. Llega hasta los 70 metros. Nos referimos a la lupuna. Nos referimos a la lupuna. En
En los bosques amazónicos, ¿qué tenemos? Árboles de madera fina. Tenemos al cedro, a la caoba, al tornillo, al ispingo y latina SH. Ispingo, también llamado roble. Roble. Toda la información que yo te estoy brindando, ¿ya? Ojo, los datos precisos. No vayas a pensar que estoy dando demasiados datos, que estoy profundizando, que me quiero lucir, nada que ver. Recuerden, chicos, que el objetivo es el ingreso, sí o sí, y el examen se aproxima. Yo estoy seguro que todos en mancha van a lograr su objetivo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, ahí nos quedamos. Ha sido un gusto, ¿no? En la siguiente hora vamos a ver las preguntas, ¿ya? Se cuidan, hasta luego.